Bueno, me gustaría empezar preguntándole por la emergencia vivida pues, estos últimos meses en Hidroituango. La hidroeléctrica, bueno, se ha dicho que ya no entraría en operación en diciembre de este año, sino que posiblemente sería hasta dentro de 3 años. ¿Cómo se puede cuantificar este retraso? Es decir, ¿pone en riesgo la oferta de energía del país? Y de alguna manera, ¿cómo va a afectar eso a los consumidores? Bueno, yo arrancaría por contarles que Hidroituango es un proyecto que viene en la planeación del sector eléctrico desde el año 2008. Es decir, es un proyecto que se venía gestionando desde los años 60, pero entra en la planeación en el año 2008 con una subasta de expansión que se diseñó en su momento para proyectos que entraran después de periodos de 4 años. Se llamaba las GPPS, era una cosa que estaba pensada para grandes proyectos. De esas subastas viene Sogamoso, viene Quimbo y viene Ituango, entre otras. Es decir, hace una década metimos en la planeación que iba a entrar un proyecto de generación hidroeléctrica a partir del 1 de diciembre del año 2018 y que escalonadamente iba a empezar a producir energía. Tenía un cronograma, 300 megas más o menos cada 3 meses y hacía un salto más o menos en el año 2021 en una segunda subasta de asignación de cargos que este proyecto se ganó. Cuando el proyecto entra en emergencia, entra en crisis, la primera pregunta, vos estás hablando de 3 años, que es lo que la compañía le ha reportado a la Superintendencia Financiera, pero la realidad es que hoy no tenemos un informe técnico que diga que son 3 años o 4 o 5. Entonces, la primera cosa que hay que determinar es cuándo técnicamente es viable que el proyecto esté en funcionamiento. Creo que es aventurado ponerle una fecha sin tener un equipo técnico haciendo esa evaluación, cosa que no ha ocurrido a la fecha, que por lo menos nosotros no tenemos un reporte que permita decir con algún grado de certeza eso. Y eso hace que la planeación que hace la UBME tenga que considerar distintos escenarios de entrada de Hidroituango y los hemos corrido todos, 1, 2, 3, 4, 5 años. Y empiezan a haber unos momentos críticos, y en esto quiero ser específico, es que la planeación de las subastas que ofrecen firmeza, que son las que van a los concursos de cargo por confiabilidad, están diseñadas para atender el pico de demanda con un año de niño. Entonces, usted todos los años los proyecta con niño, no todos los años tiene niño. Entonces, si usted tiene un fenómeno del niño y la demanda alta del sistema se tiene que cubrir con energía en firme, empieza a tener problemas a partir del año 2021. Pero no es porque se vaya a materializar, se materializa si hay un niño en el año 2021. Si no ocurre un niño, la capacidad que tiene el sistema es suficiente para atender la demanda media. Para lo que hay que prepararse es para esos picos. Entonces la planeación empieza a mandar señales, la Comisión de Regulación, nosotros estamos en emergencia, o el proyecto entró en emergencia desde finales del mes de abril, el gobierno fue notificado el 7 de mayo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas el 25 de mayo tomó la decisión de mandarle señales al mercado de que vamos a requerir subastas de expansión para cubrir algunas de esas obligaciones que hoy son inciertas por cuenta de la crisis que tiene el proyecto. Tuvimos 4 resoluciones en comentarios hasta el 19 de junio pasado. La comisión está evaluando los comentarios. Estamos utilizando mecanismos que ya estaban en la regulación. Lo único que se hizo fue, digamos, dispararlos de manera anticipada para que el mercado empiece a ver las señales y empiece a acomodarse. Nuestra expectativa es que la comisión va a lanzar al menos 3, 4 mecanismos. Digo 3, 4 porque son 4 resoluciones en la vida real, son 3 cosas. Uno, una subasta de reconfiguración, que es un ejercicio que se hace todos los años, para los años como este, donde ya no hubo niño, los usuarios, que son los que de alguna manera pagan ese seguro a través del cargo por confiabilidad, no tengan que incurrir en costos innecesarios, porque hoy el pronóstico ya nos dice que este no va a ser un año de niño, el año 2018. Entonces, esa subasta de reconfiguración que tradicionalmente se hace al final de los años, pues recoge la información de cuál es la demanda alta de este año, cuál es el escenario hidrometeorológico, y con eso permite que las compañías reorganicen sus obligaciones. Eso es una de las medidas que se anunció y que se cerró, digamos, la resolución de comentarios, esa en particular el 12 de junio pasado. Esperamos que a finales del año se haga una subasta de reconfiguración. La segunda es llamar a una subasta de expansión. Nosotros no teníamos planeado hacer subastas de expansión, porque la entrada de Ituango eran 2.400 megas. Es un proyecto muy grande que iba a entrar de manera escalonada,
pero claramente en la planeación no teníamos ningún año con niño que tuviera déficit de ENFIC. En este momento hay al menos incertidumbre en algunos años, como el 21, 22, 23, de que la ENFIC, la energía firme del sistema, sea suficiente para atender un pico de demanda con año de niño. Entonces, esos huecos, o digamos esos gaps que se abren en algunos de esos años, serán los que la subasta de expansión va a buscar cubrir. Y eso va a tener un desafío enorme de ejecución, porque las ventanas de planeación tradicionalmente tienen 4 años y nosotros vamos a tener señales de falta de ENFIC a partir del año 3. Entonces va a ser un desafío grande poder ejecutar proyectos muy rápido. Esa subasta debería atraer proyectos de rápida ejecución, pero eso se determinará en el momento en el que los oferentes lleguen a la subasta y ofrezcan qué tipo de ENFIC pueden ofrecer para llenar ese primer bache que se abre a partir del 21, 22, 23. ¿Con qué alternativas cuenta Colombia para suplir esa generación que iba a aportar Hidroituango? Todas, y esta es una respuesta de cajón. Colombia tiene una gran ventaja, es que Colombia tiene todo tipo de recursos. Tiene crudo, tiene gas, tiene carbón, tiene sol, tiene agua, tiene viento, tiene biomasa. Es decir, Colombia no tiene problemas de recursos. La pregunta es cuáles de esos recursos son económicos, cuáles son sostenibles en el largo plazo, cuáles ofrecen mejor comportamiento dentro de la matriz de generación, que ese es un concepto nuevo en el que nosotros hemos venido trabajando para todo el proceso de introducción de energías renovables a la matriz de generación, y es que el sistema históricamente ha comprado firmeza. Esos son estos grandes proyectos que generan o que se financian con cargo por confiabilidad. Después de la expedición de la ley 1715 y el decreto de política de introducción de renovables, el 570 que emitimos a comienzo de este año, y la resolución de contratación de largo plazo, que cierra comentarios este viernes, estamos diseñando el mecanismo para que otro tipo de fuentes de energía puedan aportar los atributos que le pueden dar a la matriz. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Y esto va a ser un poquito técnico, pero quiero que me entiendan. Cuando usted tiene múltiples recursos, y usted quiere una matriz óptima de generación, una de las variables que nosotros hemos querido introducir, y por eso ese decreto 570 que se emitió a comienzos del año, es cómo podemos cómo podemos gestionar mejor los riesgos del sistema. Uno de los riesgos es un proyecto que de un día para otro saca 14% de la generación. Uno de los riesgos fue lo que pasó con Guatapé hace algunos años, y es que un incendio, que es un evento operativo, cómo saca en cadena 2 o 3 sistemas de generación. Y esa ha sido una discusión que no ha sido una discusión fácil con el sistema, pero que tiene todo que ver con la lógica en el largo plazo, cómo vamos a planear el sector eléctrico. Es que no podemos seguir asumiendo riesgos que de un día para otro descolocan al sistema y terminan trasladándole esos sobrecostos a los usuarios. Entonces, esa discusión de cómo vamos a gestionar los riesgos, que es la discusión que nos hemos venido dando antes de Hidroituango, tiene todo que ver con por qué es necesario diversificar las fuentes de generación. No solamente porque hay energía limpia, barata, de largo plazo, sino porque tenemos que ser capaces de tener una matriz mucho más diversificada, que no termine uno atrapado en eventos únicos que ponen en jaque todo el sistema. Toda la discusión de gestión del riesgo tiene que ver con eso. Y tristemente, porque Hidroituango es un proyecto muy importante para el sistema, es una prueba de que el riesgo de concentración en proyectos hay que gestionarlo. Y para eso hay que optimizar todos los recursos que están a disposición de los usuarios, evidentemente que garanticen firmeza, pero además calidad en las fuentes de generación de energía, cosa que nos brindan la introducción de renovables dentro de la matriz de generación. Ahorita tocamos este tema, pero antes Heidi Monterrosa, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Por acá. Ministro, ¿y habrá sanciones para EPM por el resultado de este proyecto? Esos proyectos, desde que se cantan, digamos, desde que se abren los procesos de subasta, tienen mecanismos de cumplimiento, mecanismos de garantías que el sistema tendrá que ejecutar en el caso de que la compañía no cumpla con las obligaciones que están a su cargo, pero eso no es una decisión, es una decisión cantada para quien participe en una subasta de cargos por confiabilidad, es decir, hay garantías financieras para cubrir la no entrada de esa energía a tiempo.
las garantías que se le ejecutarían a cualquier operador que no entre a tiempo con sus proyectos. Y esas las administra XM, que es el administrador del sistema. Para profundizar un poquito más en las fuentes renovables, María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Ministro, se habló pues de esa nueva matriz energética donde las energías renovables no convencionales iban a tener un papel protagónico, pero cuéntenos puntualmente qué hizo el gobierno, en qué se avanzó y qué quedó pendiente en esa materia. Todo. La normatividad no tenía nada para renovables no convencionales. Hicimos una ley, la 1715, creamos los incentivos tributarios en la reforma tributaria de hace 2 años, es decir, mandamos señales para la construcción de los proyectos y para la venta de energía. Creamos la regulación que no contemplaba ese tipo de fuentes, porque no estaba, sobre todo porque no era económicamente viable. Eso es como si me preguntaras hoy, ¿por qué no tengo regulación para energía nuclear? Pues porque no es viable para Colombia, la regulación no prevé ese tipo de recursos. Hoy en día, no solamente por las señales de precios y de costos y la enorme evolución que ha habido en los últimos años, la regulación ha tenido que adaptarse en muchos frentes. Y cuando les hablo de regulación no es solamente decretos y resoluciones, es el reglamento técnico, es cómo se conecta, es qué tipo de equipos se usan. Digamos, esto tiene una gran cantidad de trabajo técnico para que esos recursos entren y no pongan en riesgo el sistema, no generen inestabilidades, no generen baches, no generen loops, no generen problemas, digamos, porque ustedes ven los bombillos prender, pero para que el bombillo prenda 24 horas y no parpadee se requieren miles de cosas detrás desde el punto de vista técnico. Entonces, ese desarrollo regulatorio se ha venido ejecutando desde el año 2014. ¿Qué hace falta? ¿Cuál es esa cereza que va a hacer viable que entren las renovables de manera masiva? Y es que tengan un mecanismo de contratación de largo plazo. Y ese fue el decreto que emitimos de la 570. La resolución que está en este momento para comentarios, que se cerraban el viernes pasado y lo ampliamos hasta este viernes, lo que está diciendo es cuáles son las reglas de esa subasta, pero esa es una subasta complementaria al sistema. Esa subasta no pretende reemplazar la de cargo por confiabilidad, porque cuando uno subasta cargo compra una cosa, que es firmeza. Lo que va a hacer la subasta de contratos de largo plazo es comprar energía todos los días del año. Es distinto comprar un seguro para el pico de demanda en año de niño a comprar energía media todos los días del año, que es la que va a habilitar a esos proyectos que son intermitentes, que no generan energía 24 horas al día como los solares y que tienen desafíos para competir con las reglas de la firmeza. Y esas señales ya se construyeron, ya se mandaron, ya está en la regulación. Lo que estamos cerrando ahorita es el mecanismo de mercado a través del cual van a converger compradores y vendedores para negociar contratos de largo plazo que permitan que todas esas fuentes se puedan incorporar en la matriz de generación. Nosotros cerramos comentarios este viernes, de hecho ya hicimos el taller para recibir comentarios en vivo, participaron 120 compañías el viernes pasado en un foro que hicimos en el ministerio y esperamos en las próximas semanas cerrar esa resolución para dejar esa regla cantada, hacer una convocatoria de subasta que no se va a hacer ya porque eso toma por lo menos unos 5 o 6 meses de preparación, pero sí que mande una señal clara de que necesitamos esa energía, necesitamos diversificar las fuentes de generación y necesitamos darle reglas de juego que les permita competir a las renovables con las energías que hoy en día tiene la matriz de generación. Y hay juego para todos, porque vamos a hacer subasta de expansión, porque necesitamos reemplazar esos vacíos de energía firme que nos genera el riesgo en el que cayó el proyecto de Hidroituango, pero también vamos a hacer subastas de energía media. El mercado está sin contratar más o menos un 70% de la energía de largo plazo, es decir, la demanda necesita asegurarse que va a tener energía de buena calidad en el largo plazo y a buenos precios. Ministro, ¿cuáles son esas regiones, esas zonas del país con mayor potencial para desarrollar este tipo de proyectos? Nosotros, entre los desarrollos que hemos hecho en los últimos años, ha sido el mapa de recursos que construyó la UMME, que es público, está en la página de la UMME, donde hicimos un análisis del potencial de recursos. Entonces hay zonas particularmente privilegiadas. La Guajira tiene mediciones muy superiores en vientos comparado con los recursos de otros países de Latinoamérica. Es decir, Guajira particularmente tiene un potencial muy, muy bueno en eólico, con un agravante o más bien con un plus, es que ese recurso, de acuerdo a las estadísticas de medición, se comporta mejor en años de Niño. Es decir, en esos años de bajas lluvias
en la región andina, que es donde tenemos el grueso de la generación hidroeléctrica, los vientos del norte tienen un mejor comportamiento. Entonces, la complementariedad de esos recursos es muy importante y esa es una de las señales que capturó el decreto 570 y es valorar cómo se comportan un recurso comparado con otro. Hemos tenido grandes discusiones de qué significa esto para la energía hidroeléctrica. Hay recursos en Colombia que tienen comportamientos complementarios, pero si uno tiene todos los proyectos en el mismo río, no puede esperar que tengan comportamientos no correlacionados, pues porque la hidrología es la misma, el caudal del río es el mismo, cuando sale el de aguas arriba, sale el de aguas abajo. Distinto sería si tuviéramos proyectos de generación en cuencas con regímenes de lluvias distintos a la cuenca Cauca-Magdalena, que es donde estamos particularmente concentrados. Entonces esto le abre espacio a recursos que hay en la Orinoquía, en el Pacífico, en otras regiones, cuyo comportamiento hidroclimatológico es distinto, es decir, tienen regímenes de lluvias diferentes al de la cuenca Cauca-Magdalena, es decir, complementariedad también se puede tener con agua, pero no la misma agua, tiene que ser de fuentes y cuencas distintas para poder que las estadísticas premien el aporte que hacen de complementariedad a la matriz. Funciona igual para sol, hay regiones como en el Cesar, en el Atlántico, en Bolívar, incluso en Tolima y en Huila, donde tenemos buenos indicadores en el Valle del Cauca para proyectos de solares, que también esperamos que entren a jugar en estas subastas de energía a largo plazo. La siguiente pregunta la tiene Lilia Mariño, editora de Finanzas. Ministro, sobre la subasta de expansión que nos habló, ¿cuánto tendría, digamos, de potencial? ¿Cuántos megavatios estarían subastando? ¿Cuándo se realizaría? Y otra pregunta con lo que usted nos dice de el Cauca Magdalena, de hacer otros proyectos en otros lados, ¿quiere decir que se acabaron los grandes megaproyectos y se necesitarían hidroeléctricas ahora más pequeñas? Yo soy el ministro de Minas y Energía. No voy a contestar la parte final, pero usted lo puede deducir. Yo creo que la gestión social de proyectos a gran escala va a ser más difícil. No por el problema de Hidroituango, en general el desafío para proyectos a gran escala, y ocurre en todo el mundo, no solamente en Colombia. Creo que desde el punto de vista de riesgos, hace más sentido tener proyectos más pequeños, menos correlacionados en términos de riesgo, por pura gestión de riesgos. Usted no quiere un único proyecto con un peso muy grande que descoloque el sistema, pero es un tema, digamos, de gestión de riesgos. Ahora, las documentos que publicó la Comisión de Regulación, que se acaban de cerrar para comentarios, yo creo que en unas 2 semanas deberíamos tener sesiones para recoger comentarios, contestar y poder pasar. Allí estamos utilizando las señales regulatorias que hay, realmente no estamos cambiando nada, pero hay una señal adicional que no la mencioné hace unos minutos, es que vamos a hacer una asignación, esto es muy complicado porque la regulación eléctrica toda es complicada, que se llama cargos administrados, y es proyectos existentes que tienen energía en firme disponible y que no está contratada. Entonces, antes de hacer la expansión, vamos a hacer la de cargos administrados. Pues antes de meternos en desarrollar nuevos proyectos, vamos a tratar de toda la ENFIC que tiene el sistema sin contratar se pueda ofertar en una subasta. Entonces, esa es la que va a determinar los montos a los cuales iría la subasta de expansión. Entonces, vamos a arrancar por una subasta de reconfiguración, vamos a hacer una subasta de cargos administrados para toda esa energía en firme disponible que no está contratada, y después de correr ese balance vamos a cantar una subasta de expansión. Por eso no te voy a dar un número hasta que no corramos, digamos, esos 2 pasos previos. La segunda no la respondemos. La segunda no, pero es una verdad, digamos, a gritos. Es que cada vez va a ser más difícil ejecutar proyectos a gran escala. Y les voy a contar algo, no solamente para las hidroeléctricas. Hay lugares en el mundo donde están discutiendo el uso del suelo para proyectos solares, que utilizan grandes extensiones. O sea, el espectáculo continúa, vamos a seguir teniendo este tipo de discusiones. Yo creo que el nombre del juego ahí es qué capacidad tenemos de gestionar bien proyectos a gran escala independientemente de qué recurso utilicen. La siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, editor de Ocio. Ministro, ¿De Ocio? Sí, lo llevo Ese cargo es un buen cargo. Sí, lo invito a que lea la sección. Pasando al tema de hidrocarburos, en mayo la producción de petróleo en promedio fue de 865.987 barriles diarios. Esto significó un aumento de 1,6% frente al mismo mes del año pasado, y además
como bien lo sabe, los precios de las referencias internacionales están subiendo por encima de los $70. ¿Se puede hablar de una recuperación del sector petrolero? Las cifras, digamos, lo demuestran. Producción. Hay unos números que son críticos en este sector y sobre todo en hidrocarburos, y es medio fácil, digamos, porque el número le dice exactamente qué está pasando con la industria. La industria de hidrocarburos durante estos últimos años, y voy a tratar de mostrarles una gráfica a ver si se ve, al señor de la cámara que me dijo que no se iba a ver, pero igual se la voy a mostrar, es que el PIB minero energético durante los últimos 8 años creció, estos números duros, 48%. Y estamos hablando de años donde tuvimos el peor o el más drástico ajuste de precios a la baja en los años 2015 y 2016. Entre el pico promedio del año 2013, que fue el último año bueno, y comienzos del año 2016, los precios cayeron casi un 76% en promedio. Es decir, el ajuste fue un ajuste muy drástico. Sin embargo, el sector durante estos últimos años, estos últimos 8 años, en promedio, incluyendo los años malos, ha producido 381 billones de pesos. ¿Esa cifra cómo se compara con la década anterior? En la década anterior, donde tuvimos casi 5 o 6 años de precios altos, que fueron los finales de la década anterior, se produjo un PIB de 257 billones. Lo que te quiero decir con eso es que tuvimos 2 años de crisis, pero esa crisis, de ahí ya salimos. Lo que sucede es que los resultados de este sector no se dan en un año. Usted primero recupera señales de precios, luego recupera la inversión, luego recupera la exploración, es decir, la actividad asociada a la industria, y luego aparecen los barriles. Entonces, el indicador que vos estás viendo es el último de la cadena. Hay otros indicadores que te pueden decir hoy cómo se ha venido recuperando la actividad. Uno, cómo se ha recuperado la inversión. Este sector, en los últimos 8 años, logró acumular inversión extranjera por casi 44.000 millones de dólares. Esa inversión fue un 70% más que la que tuvimos en el periodo anterior de comparación, que es 2002-2010. Estoy hablando de muchos más recursos haciendo inversión en una industria que es una industria a riesgo. Esa inversión que creció un 70% ha permitido que la producción, es decir, los barriles que salen, durante este último periodo ha crecido un 65%. Pasamos de 560.000 barriles promedio diario a 923.000 barriles promedio diario, incluyendo los años malos. El dato que tenés de 864, 65, que es el del último mes, te empieza a mostrar cómo nos empezamos a comportar incluso mejor que las estimaciones. Nosotros teníamos en el marco fiscal una producción promedio de 840.000 barriles, que era en la que se estabilizaba el sector, recuperaba inversión y empezaba a recuperarse. Eso ya ocurrió, está ocurriendo desde comienzos de este año, es que los resultados específicos empiezan a ser mejores mes a mes, pero esperamos que el mercado se estabilice entre esta zona, incluso la meta del marco que se acaba de revisar, perdón, solo subió la meta 844, creo que le subió 4.000 barriles promedio, pero la realidad es que ya captura la recuperación en inversión que tuvimos el año pasado, que se empieza a ver, digamos, en actividad y en producción en este año. Ministro, y siguiendo con el tema, entonces, ¿cuándo vamos a volver al millón de barriles y cuáles son esas proyecciones de la ANH que se dicen que suben? ¿Por cuánto tiempo, pues, o sea, hasta cuándo se proyecta que suban y cuándo habría una caída nuevamente? Yo creo que, digamos, en este momento es prudente. Nosotros ya tuvimos 2 años de millón de barriles, el 2013 y el 2015, creo que fue el otro año que alcanzamos a tener promedios arriba del millón. Yo creo que nos vamos a demorar unos 2 o 3 años en llegar nuevamente a esos niveles, pero de nuevo la recomendación. Hay un dicho popular y es que detrás de la pelota viene el niño. Mira, sigue la pelota, mira la inversión. La inversión es la que realmente te dice si en 2 o 3 años vas a tener mejor actividad. Entonces, en eso dice mucho más cómo se recupera la inversión y pegado a eso cómo se recupera la actividad. Nosotros vamos a tener un año, en el año 2018, donde vamos a superar las metas que nos pusimos en el año 2018. Pero si por cualquier razón la inversión en el sector se estanca, la recuperación en producción no va a ser a la misma velocidad. Entonces, en este caso el balón es la inversión. Si sigues la inversión, vas a ver qué sucede. ¿Qué estamos haciendo para garantizar en los próximos 3, 4 años que esa inversión sea creciente, incluso por encima de las metas y de lo que tenemos contratado?
la entrada del certificado de reembolso tributario. Recibimos propuestas de proyectos de inversión incremental de 22 compañías por 11 billones de pesos, que son billones de pesos adicionales a los que están contratados en las cifras que tiene el marco fiscal. Nosotros esperamos entre la primera y la segunda semana de julio cerrar el proceso de adjudicación del CER. Ese día tenés un nuevo número para hacerle seguimiento y darte cuenta que la inversión del 19 va a venir atada a esos estímulos que se metieron en la reforma tributaria del año 2016, que le está diciendo a los inversionistas, si usted es capaz de adelantar inversiones y meterlas en el sistema en actividades o de recuperación secundaria o de exploración adicional, yo le voy a dar una galletica le voy a dar un bono para que usted pague impuestos con él. Ese instrumento, que es un instrumento diseñado sí y solo si las inversiones se dan. No es una promesa. Usted me dice que va a meter 1 billón, el otro año viene y me certifica su revisor fiscal que metió ese billón arriba de lo que tenía contratado y sobre esa base le damos el CER. Ese CER va a ser el que va a empujar la inversión en los próximos 2 o 3 años. Y en 2 o 3 semanas vas a tener los números. Que te va a decir, digamos, eso queda cantado, porque quedan asignados, se define qué proyectos y de aquí en adelante es hacerle seguimiento para que esas inversiones entren. Pero ese fue el estímulo grande que le metimos para poder darle un empujón grande a la inversión. Porque la inversión es la pelota, luego vendrá el niño que son los barriles. Para continuar con el tema de hidrocarburos, Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el potencial que tiene el país en el nuevo modelo de explotación de petróleo y gas costa afuera? Es muy importante, esto en hidrocarburos uno no puede hacer mucha futurología, porque una cosa es tener recursos y otra cosa es que el costo para sacarlos sea económicamente viable. ¿Sí me entiendes? Uno podría llegar a la conclusión de que tiene muchos recursos, pero el costo de sacarlos, pues no, con los precios a los que se venden los productos no son viables. Ahora, eso es una cosa genérica. ¿Qué pasó con Costa Afuera? Y esto es bien importante. Costa Afuera es una frontera que nosotros empezamos a desarrollar y a mandar señales regulatorias en el año 2010. En el año 2011, con el primer plan de desarrollo, empezamos a crear el modelo de contrato, los términos de referencia medioambientales para exploración, acabamos de sacar la minuta de explotación, que ya es la siguiente fase, porque llegamos a esa fase. Y la campaña exploratoria que se desarrolló el año pasado ha sido la campaña más grande que se ha hecho en el país en una frontera nueva. Estamos hablando de $1.000 millones en exploración. Perforamos 8 pozos. En la década anterior habíamos perforado 1. Hacía 30 años no hacíamos exploración en el Caribe desde las épocas de los hallazgos de Guajira, de los hallazgos en aguas someras en ballenas. Es decir, lo que se dio aquí fue un salto cualitativo y cuantitativo en el tipo y la calidad y el volumen de inversión. Y como el ejemplo que le ponía hace un minuto a tu compañero, ese es el balón. Esos $1.000 millones ya se metieron. Los resultados de la campaña exploratoria nos dieron una tasa de éxito que no hemos tenido en ninguna otra área, que fue del 50%. De 8 pozos perforados, 4 dieron hallazgos positivos. Es decir, las señales exploratorias son muy buenas, pero nos hace falta, porque una cosa, vuelvo y repito, es encontrar hidrocarburo, en este caso gas, y otra es hacerlo económicamente viable, porque eso depende de la señal de precios que te mande el mercado. ¿Qué ventaja tenemos en Caribe? Es que estamos enfrente del mercado mundial. Aquí no estamos hablando de sacar crudos pesados del Putumayo, que una cosa es encontrarlo y otra cosa es ponerlo en un barco y exportarlo. Entonces, los desafíos son distintos. Aquí toca desarrollar toda una infraestructura que permita construir un clúster de producción en el Caribe colombiano, con la ventaja es que está enfrente del mercado global. Ahora, hay diferencias en si el recurso que se encuentra allí es solamente gas o si hay presencia de líquidos. Y las señales exploratorias no han, digamos, los análisis de las campañas exploratorias todavía no han alcanzado una conclusión en si se mantiene potencial de líquidos. Líquidos no necesariamente es crudo, pueden ser condensados, porque los condensados tienen unas facilidades para volverlos económicamente viables. Entonces, ese es un proceso que va a tomar todavía unos 5 o 6 años, pero los pasos que se han dado han sido pasos firmes y para mí firmeza son $1.000 millones metidos. Entonces, esto ya no es un plan, esto es una realidad. Hay inversiones hechas que te empiezan a construir esa curva
con la cual vamos a poder determinar el potencial que tiene ese recurso y si esa frontera va a ser con la cual vamos a alimentar el balance de reservas en el largo plazo. Todas las señales indican que va a ser así, pero hay que llegar a ese punto. Hay que llegar a esas conclusiones. Es que es técnicamente viable y económicamente viable extraer esos recursos que hemos descubierto en el Caribe colombiano. La siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, editora de Empresas. El fracking genera opiniones divididas. ¿Cuál es el concepto que tiene el ministerio acerca de este modelo y si lo ve viable y recomendable para explotar petróleo y sacar petróleo? El fracking no es un modelo, el fracking es un instrumento, es una técnica. Eso es como si una cirugía a corazón abierto se hace con una incisión en la mitad del pecho o por el costado del pulmón. Digamos, la diferencia con el fracking es qué técnica se usa para extraer el hidrocarburo. Otra cosa es el hidrocarburo. Y en esto, yo soy economista, entonces voy a ser súper impreciso en la respuesta. Hay miles de formas de sacar hidrocarburos. Metiendo agua, metiendo vapor, metiendo gas. Eso lo define es el recurso. Lo que sucede es que la revolución de los shale, de los esquistos, que es lo que cambió el mapa global, es que hay técnicas muy sofisticadas para estimular las rocas generadoras de crudo. Eso hizo que Estados Unidos dejara de ser el principal importador de crudo y se convirtiera en exportador de gas. Eso cambió la geopolítica del planeta entero. Una técnica que permitió desarrollar unos recursos que no era posible desarrollarlos con las técnicas que hemos utilizado en el último siglo. Entonces, la conclusión, o más bien la pregunta que creo que hay que hacerse es si esas técnicas con las cuales está cambiando el panorama global de explotación de recursos son seguras, se pueden hacer de manera controlada, con el avance y el conocimiento que se ha adquirido en los últimos 12, 15 años que lleva la revolución de los esquistos en Estados Unidos, y salirnos un poco de los lugares comunes. Y voy a poner otro ejemplo coloquial, probablemente antipático. Uno puede creer en cosas, digamos, la fe es una cosa que es individual, pero la ciencia es exacta. Entonces, cuando yo he puesto este ejemplo un par de veces y me han regañado siempre que lo pongo. Yo soy bugueño, es decir, yo me encomiendo al Señor de los Milagros de Buga, pero si me van a hacer una cirugía de corazón, prefiero preguntarle al cardiólogo. Me voy a encomendar al milagroso de Buga. Pero eso es un tema científico. Las técnicas de explotación que han evolucionado de manera dramática desde el punto de vista técnico y científico, tenían unos riesgos hace una década, riesgos que hoy en día no existen porque además medioambientalmente sería imposible tomarlos. Entonces la pregunta que hay que contestarse es si somos capaces de desarrollar recursos que tenemos, pues que creemos que tenemos, en el caso de los no convencionales o de las rocas generadoras de hidrocarburos, y si podemos utilizar los más altos estándares técnicos para garantizar de que se pueda hacer responsablemente. Yo creo que sí. La respuesta mía es yo creo que se puede hacer y se está haciendo en muchos lugares del mundo. Pero no es un problema de gusto, es un problema de si es o no el desarrollo tecnológico el indicado y si estamos listos para poderlos utilizar. Nosotros en Colombia estamos un paso atrás, es que no estamos seguros de tener los recursos, no sabemos si tenemos un problema cardíaco todavía. Si tenemos el recurso, luego vendrá la discusión de cuál es la mejor técnica para desarrollar ese recurso, pero para eso hay que ser capaces de hacer exploración para determinar si hay o no potencial. De pronto no vamos a tener que dar la discusión, ¿sí me entienden? De pronto no damos la discusión porque no hay recursos, y si no hay recursos, pues no tenemos el problema de tener que decidir si hacemos una cirugía de corazón abierto. La siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios. Ministro, ¿hasta qué porcentaje se podría aumentar el etanol en la mezcla de gasolina y qué impacto tendría en el precio? La política de biocombustibles, que es una política, digamos, transversal, que arranca con unas señales del sector agrícola en la década pasada, que fue incorporada dentro de la política de calidad de combustibles del ministerio, en este momento está en su punto máximo. Las mezclas están igualadas en el país al 10%. Ayer incluso le estaba haciendo seguimiento yo a cómo ha venido la producción de destilerías locales con la entrada de Bioenergy, que fue, digamos, es un pescado grande en ese mercado, entró comiéndose un pedazo grande del mercado, y la realidad es que el comportamiento de las mezclas y la unificación de las mezclas en el país ha permitido absorber lo que entró de Bioenergy e incluso lo que ha entrado de exportaciones de etanol. Es decir, todo el mundo está produciendo más.
porque estamos consumiendo más gracias al porcentaje de la mezcla. Desde el punto de vista técnico podría seguir incrementando. Lo que sucede es que eso tiene un efecto en los precios. Entonces la gente quiere buenos combustibles pero no quiere pagar por ellos. Entonces ahí hay una discusión política de hasta dónde estamos dispuestos a asumir un costo mayor por la calidad de los combustibles que consumimos, porque no hay almuerzo gratis en esto. Entonces uno sí podría incrementar los porcentajes de las mezclas, pero eso tiene un impacto directo en los precios. Y eso habrá que evaluarlo cada paso del camino. Nosotros logramos nivelar las mezclas sin que tuviera impactos en los precios. ¿Por qué? Porque lo hicimos en momentos en los que las otras variables bajaron de niveles. Entonces fuimos capaces de acomodar un mayor nivel de volumen sin que los usuarios percibieran o tuvieran que asumir un costo superior. Pero pues eso va mes a mes, depende del precio de los crudos, del precio del transporte, de los demás variables que componen el precio de venta al público. En el caso de biodiesel, que también la evolución técnica ha sido muy importante, el comportamiento es un poquito distinto, hay que ser más cuidadosos en la velocidad a la cual se ajustan las mezclas, porque el comportamiento del biodiesel no es igual a todas las alturas. No es lo mismo a nivel del mar que en sitios altos como Bogotá o Tunja, y nosotros hemos venido estudiando con el gremio, con la Universidad Nacional y con la Universidad de Antioquia, mediciones que nos permitan medir los niveles de tolerancia y el comportamiento de esos biodiesel en la geografía del país para determinar si es viable seguir incrementando las mezclas, y vuelve y juega, tiene un impacto en precios que se tendrá que medir mes a mes. Ministro, me pasan la siguiente pregunta. El gobierno le quiere subir la retención en la fuente a las exportaciones de crudo. ¿Por qué se la quiere subir y cuánto esperan recaudar? Respuesta para la compañía que sé que está mandando la pregunta. El ministro de Hacienda ha publicado con la DIAN una resolución sobre retenciones en la fuente. Diríjanse al Ministerio de Hacienda. Listo. La siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Especiales. El porcentaje de minería ilegal en el país sigue siendo elevado. ¿Qué se ha hecho desde el ministerio para atacar esta problemática? Yo puedo arrancar yo he insistido mucho en la semántica de esto, y es que la minería es una actividad legal en Colombia. Para ejercer minería se requieren dos cosas, un título y un permiso medioambiental. Decir que hay minería legal es como decir que la siembra de coca es un problema de agricultura ilegal. Hay unos actores ilegales que usan recursos naturales de todos nosotros sin el cumplimiento, sin un título y sin un permiso medioambiental, que es un desastre, pero eso es una actividad ilegal. Entonces no es lo mismo hacer minería con el cumplimiento de las normas que actores ilegales que explotan recursos naturales sin el cumplimiento de ninguna norma. Hago esa separación porque a veces parece que todo es la misma cosa. No, los mineros van a la autoridad, piden permiso, pagan contribuciones, pagan regalías, pagan impuestos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para evitar, y aquí voy a meter un elemento adicional, es que minería informal, artesanal o ancestral, que no contaba o con instrumento ambiental o con un título que le permitiera estar bajo la categoría de legalidad, se formalice? Entonces, el gran énfasis que nosotros hemos hecho es poder separar los actores ilegales, que las acciones con los actores ilegales son acciones policivas, de fiscalía, de autoridad. Otra cosa son los pequeños o medianos mineros que se quedaron atrapados entre los legales y los ilegales. Entonces, el énfasis grande nuestro ha sido formalización. Durante los últimos 8 años, voy a darte el número exacto porque no me quiero equivocar, 6.333 mineros, sí señora, 6.333 mineros lograban entrar en la formalización. Crecimos un 151%. ¿Eso qué quiere decir? Que 6.330 unidades a nivel nacional adquirieron estatus de legalidad. ¿Cómo? Con un instrumento de titularidad, o sea, una autorización de la autoridad minera de que puede desarrollar la actividad, y con un instrumento medioambiental que nos permite garantizar que el señor cumple con las normas medioambientales que tiene que cumplir. Un desafío que es transversal en esa discusión es el compromiso que hicimos de eliminar mercurio de la actividad. En el mes de julio
se vuelve legal, o mejor dicho, entra en vigencia la ley de eliminación de mercurio que viene del Tratado de Minamata y de los avances normativos que hemos hecho para eliminar mercurio de la minería. Hemos logrado eliminar 33 toneladas de mercurio gracias a los programas de formalización. Porque cuando usted le dice al pequeño minero o a las áreas de reserva especial que hemos decretado, nosotros hemos decretado, este es un número redondo, de más o menos 100 áreas de reserva especial que hay en el país, áreas destinadas para mineros en zonas de resguardos indígenas o en zonas afro. Hemos decretado 88 de las 100 que existen, es decir, en todos los años anteriores se han decretado 12. Nosotros en los últimos 4 años hemos decretado 88. Casi todas las que existen hoy en día. Y esas áreas de reserva especial, ¿qué particularidad tiene? Que le dan un título a esos grupos de mineros que han logrado demostrar su ancestralidad. Hay mineros en regiones que llevan 200, 300 o 400 años desarrollando su actividad, pero que no tenían un instrumento que los acreditara como exploradores y explotadores del recurso de manera legal. Pero ese proceso va acompañado de que esos mineros accedan a un instrumento ambiental, o con la Corporación Autónoma Regional o con las autoridades nacionales, dependiendo del tamaño de las intervenciones, y esos 6.333 son agentes que antes estaban entre que pasaban por ilegales, realmente no lo eran actividades ancestrales, pero que tenían que dar un paso adelante y es ser capaces de cumplir con las normas medioambientales. De allí vienen esos 6.330 unidades formalizadas que hoy cuentan con un título y con un instrumento medioambiental y que nos ha permitido cumplir las metas de eliminación de mercurio, porque en el proceso de formalizarlos, los hemos acompañado en sustituir las maneras de explotación y de beneficio para eliminar el mercurio de la cadena de producción. La siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, periodista de Economía. En varios municipios donde se realizaban actividades extractivas, se han liderado consultas populares para detener estos proyectos. ¿Qué tanto han afectado estas acciones al desarrollo de estos y cómo se ha visto también afectada la inversión en el sector? Han generado, digamos, sobre todo incertidumbre jurídica. La realidad es que ninguno de los municipios que ha aprobado consultas son municipios productores, es decir, la gran cantidad del activismo ha ocurrido en sitios donde hoy no hay actividades de explotación importante, ha ocurrido en sitios donde hay proyectos de exploración, es decir, no le ha pegado a la producción porque eran proyectos que no estaban en producción todavía. El caso de Cajamarca, digamos, es el más visible. Es decir, no le ha pegado a las cifras, no le ha pegado a la inversión, pero sí ha mandado una señal desde lo jurídico que no incentiva, sobre todo en minería, la inversión. ¿Por qué? Porque los inversionistas quieren tener certeza de si pueden o no desarrollar esos compromisos que han adquirido con el Estado. Y ese es uno de los grandes desafíos. Lo que sucede es que parte de esa discusión pasa por dos, pues primero que este es un Estado social de derecho, no todas las decisiones son del Ejecutivo. Entonces, muchas de las discusiones han estado en el medio del debate judicial, a través de los jueces y las cortes. Hay unos hechos muy importantes que deben ocurrir en los próximos meses, como son la sentencia de unificación para el caso de Comaral, que está en manos de la Corte Constitucional, que pretende resolver diferencias de jurisprudencia generadas por la propia Corte, para poder darle certeza a los inversionistas del alcance que tienen las consultas y de la aplicabilidad sobre derechos adquiridos, que la misma Corte ha dicho que digamos, no puede ser retroactivo. Pero hay que resolver un problema, llamémoslo judicial, que se define a través de las Cortes, pero además hay que resolver vacíos normativos que hay que llevarlos al Congreso, que son parte de la tarea del Congreso, y es que en aquellos sitios donde no hay certeza del cómo se pueden hacer compatibles actividades, hay que llenar algunos de esos huecos. Nosotros hemos hecho propuestas, tenemos proyectos de ley discutidos con la industria que los vamos a dejar ahorita en el proceso de empalme como propuestas para resolver vacíos normativos que no se llenaron desde el 2001 que viene el Código Minero y que creemos que es necesario para mandarles señales de estabilidad jurídica a los inversionistas. Diríamos entonces que las consultas populares retrasan, de alguna manera, podríamos afirmar eso, los proyectos mineroenergéticos del país. Digamos, es una señal negativa para los inversionistas porque le pega la estabilidad jurídica, pero no es A más B, ¿sí me entiendes? No, porque donde han ocurrido los eventos
no es necesariamente a donde se están dando las actividades. Entonces, nosotros tenemos consultas en municipios que dicen no al oro, municipios que no tienen oro. Entonces, usted ve el hecho político, se pusieron al oro, pero pues en el mapa geológico dice que ahí no hay. Entonces, la consecuencia de eso es un hecho político, no una consecuencia económica. Entonces, por eso hay que como mirar caso por caso, porque ha habido mucha política en torno a muchas de estas actividades, y yo creo que darle certeza jurídica a los inversionistas es importante. A veces los inversionistas lo que piden es, dígame no. Y si usted me dice no, yo sé y me muevo, pero lo que no me puedo quedar es en este limbo donde tengo un título, donde tengo una licencia ambiental, es decir, sí puedo desarrollar la actividad con el cumplimiento de la norma y termino atrapado en una discusión más de carácter político que lo que hace es generar esa inestabilidad. Entonces eso hay que resolverlo, digamos, a ese nivel. Para ir terminando, usted ya mencionó el empalme, cómo va ese empalme con el próximo gobierno y, bueno, qué va a ser del ministro a partir del 7 de agosto. Arrancamos ayer con un secretario técnico que nos enviaron del grupo del presidente electo. Definimos ya un cronograma de actividades. Este es un sector que en la vida real son 3 sectores. Esto es energía, es hidrocarburos y es minería. Entonces vamos a compartamentalizar, digamos, las reuniones de empalme, que vamos a arrancar el martes de la próxima semana, grupo por grupo, entidad por entidad. Les hemos pedido que nosotros les entregamos un documento de base para que ellos nos ayuden a precisar, porque nos podemos echar 6 meses, para que precisemos en qué cosas quieren profundizar, para que en las reuniones que hagamos la próxima semana podamos ir mucho más específicos a los temas. Entregamos un documento de, no sé, de 100 páginas, donde les estamos diciendo estos son los temas que nosotros tenemos identificados como críticos. Críticos no quiere decir con problemas. ¿Cuáles son esos principales temas? No, pues 100 páginas hay muchos, pero lo que te quiero decir es cosas que están caminando, regulaciones que están en proceso, cambios normativos que están en discusión, cosas como viene un plan nacional de desarrollo. Entonces, te voy a dar un ejemplo sencillo: los fondos eléctricos, en la ley del plan se tienen que acordar de meter las contribuciones de los fondos, porque si no lo mete no va a tener con qué financiar los proyectos de cobertura. Entonces hay que ponerle todas esas alertas al nuevo gobierno para que sepa que hay unas cosas que tiene que tener en su radar cuando empiece a construir su plan de desarrollo. Allí la gran ventaja es que mucha gente que ha estado en el sector, que ha estado en el gobierno, que saben, digamos, las complejidades y problemáticas, entonces que creo yo va a ser relativamente fácil que ellos puedan ver como ese mapa de temas que hay por tratar, y que podamos hacer un empalme muy tranquilo dentro del sector. Carrasquilla. Alberto Carrasquilla es el líder de todo el proceso del empalme, pero va a haber un equipo técnico para hidrocarburos, para minería y para energía.